過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para C700, para Brian Morales, para Mauricio Hernández, para Michael Cubo, para Edgar Martínez, para Alejandro López, para Panadero, para Site Zero, para Kainix, para Jair Extra, para Rubstrike, para Antonio Bonilla, para Belzatot, para William Álvarez, para Niel 4bit, para José 2, para Ángel Marín, para Facundo Nahuel, para MTW11, para Snyder, para Rice, para Juan Diego, para Blacky Dragon, para Racil Rodríguez, para Gato Soviético, para Dark, para Jack, para Vilma Martínez, para Usuario 0623, para Recic 264, para Roberto del Rosario, para Samael 117, para Espíritu de Luz, para Javier Onofre. Y finalmente, un saludo para mi querido admin, Lalis DM, y para Michael González, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo, muchas gracias por el apoyo. 3. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Con sus planes anteriores arruinados, Rei decidió ser un poco más pasivo en su enfoque futuro y, lo más importante, ahora siempre consultaba sus planes con Conan. Bueno, no es que tuviera otra opción de todos modos después de la última debacle, ¿verdad? Kumo e Iwa fueron totalmente olvidados y abandonados a su suerte. Estas dos eran francamente las aldeas más fuertes de las naciones elementales y, como tales, Rei consideró demasiado problemático incluso intentar subvertirlas de alguna manera, especialmente porque aún no tenían idea de la existencia de la aldea del otro lado. Iwa, a pesar de perder una parte considerable de su fuerza en la tercera guerra ninja, rápidamente estaba en camino de recuperarse por completo. La cuestión era que Rei solo estaba consciente de eso gracias al monitoreo de sus compras por parte de la compañía Biribir y la red de espías de Conan. Onoki era muy bueno manteniendo las cosas en secreto. Estaban recuperados en un 80% y nadie tenía idea. Iwagakure realmente merecía su apodo de la aldea escondida más militarista. Kumo, por otro lado, no tuvo muchas pérdidas en la tercera guerra a pesar de que Kiri penetró sus fronteras. Sus fuerzas se estaban fortaleciendo y la aldea disfrutó de su título momentáneo de aldea escondida más fuerte. Después de todo, después del ataque del Kyuubi, Konoha realmente no tenía forma de luchar por ello. En lugar de expandirse, Rei decidió que solidificar su control secreto sobre las tres aldeas extranjeras y desarrollarlas era el camino a seguir. Después de todo, todavía había numerosos problemas financieros, políticos o militaristas presentes en estas aldeas, esperando ser resueltos. Y mientras eso sucedía, la aldea del otro lado también necesitaba urgentemente más personal de alto nivel. Izumi Uchiha se movía nerviosamente mientras estaba sentado en el sofá de espera justo afuera de la oficina de Conan. No tenía idea de por qué la mujer la llamó y su mente estaba fabricando varios escenarios que la pusieron bastante nerviosa. Conan era ampliamente conocida como una de las kunoichis más importantes de todo el pueblo. Como miembro del clan Uchiha, que era totalmente nuevo en la aldea y quería demostrar su valía, Izumi quería causar una buena impresión a Conan. El problema era, Conan no socializaba mucho. No fuera de su trabajo o su familia. Por lo tanto, la gente del pueblo no tenía idea de qué pensar sobre ella o la personalidad que escondía detrás de ese frío exterior suyo. Sí, ella era extremadamente respetada, pero también lo era Itachi Uchiha, y mira a dónde eso llevó al clan Uchiha.
En ese momento, Izumi dejó escapar un suspiro quejoso al darse cuenta de que tal comparación era demasiado y completamente injusta para las personas que salvaron a su clan de un exterminio asegurado. Calmarse, chica. Estás demasiado tenso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Izumi pensó irónicamente, tratando de pensar y comparar el peor destino imaginable para calmar sus nervios. No es como si ella pudiera ahogarme en más papel del que ya hace mi clan. Con ese recordatorio, su estado de ánimo cayó en picado y ni siquiera notó cómo sus nervios se calmaban mientras su mente se llenaba de molestia. El Elder Isamu parecía estar preparándola para la posición de liderazgo en el futuro, lo que implicaba mucho papeleo además de mucho otro papeleo, aderezado con más papeleo, y para colmo, recibió papeleo, veces. Izumi se preguntó si Isamu se estaba burlando de ella. ¿No se suponía que ser jefe de clan era un poco más emocionante? Sin que ella lo supiera, era simplemente una prueba si era lo suficientemente inteligente como para usar Sharingan para ello. Lo cual, ella no aprobó. De ahí su situación actual. La puerta finalmente se abrió y Conan miró a la malhumorada Izumi, levantando una ceja. Buenos días. Pasa. Dijo y volvió a entrar. No mucho después de eso, Izumi se encontró sentada frente a Conan, quien la observaba como un halcón con una mirada crítica, haciéndola sentir incómoda. Izumi, sin embargo, se negó a ceder o mostrar su malestar. Parecer confiada sin importar cuán aprensivamente te sientas fue la primera lección que el Elder Isamu le inculcó. Conan abrió un archivo en su mesa y lo miró. Izumi Uchiha. La más prometedora de la actual generación de jóvenes Uchiha. Ya despertó su Mangekyo Sharingan. Tsukuyomi lo confirmó. Preferencias por Genjutsu, es decir, un intelecto agudo y un buen control de los chakras. Ahí es donde Conan se detuvo un momento antes de leer en voz alta la siguiente parte. Moderadamente estúpida en lo que respecta al uso de su línea de sangre. Nunca encontré el truco de usar Sharingan para el papeleo. Sin embargo, verla luchar con él es muy divertido. Firmado, Isamu Uchiha. Conan miró a Izumi con diversión escrita en su rostro, disfrutando de la expresión boquiabierta que representaba la chica. Ese imbécil me tuvo haciendo el papeleo durante un mes sin contarme sobre el atajo. Izumi exclamó con profunda incredulidad mientras inconscientemente se levantaba antes de dejarse caer en su asiento. Hubo mucho papeleo involucrado en la asimilación del clan Uchiha a la aldea. Especialmente para el clan Uchiha-der. Era agradable saber que Isamu Uchiha tenía una ética de trabajo incomparable y conocía el truco para hacer que otros hicieran su trabajo por él. Parece que no tengo motivos para preocuparme por el futuro del clan Uchiha. Conan reflexionó interiormente. Una amplia gama de emociones pasaron por el rostro de Izumi antes de que Conan considerara que su entretenimiento era lo suficientemente satisfactorio como para seguir adelante. ¿Sabes por qué estás aquí, niña? La joven de 13 años parpadeó hacia Conan, antes de enderezarse instantáneamente en su asiento cuando se dio cuenta de que todavía estaba frente a su superior inmediato. Tragando saliva, trató de dar una respuesta serena. No. Y rápidamente se reprendió a sí misma por el pequeño tartamudeo. Estás aquí por recomendación de Isamu Uchiha para convertirte en mi aprendiz. Conan le informó. Izumi frunció el ceño y se señaló a sí misma. Yo. Tú. Conan asintió. ¿Por qué? Izumi preguntó desconcertado. ¿Por qué no? Conan ladeó la cabeza. ¿No lo quieres? Pero, Izumi frunció el ceño. Ella pensó que sería la próxima jefa del clan. Eso significaría trabajar con Isamu Uchiha y aprender a liderar el clan. No, haciendo trabajo duro para Conan. Claro, trabajar para Conan significaba que su futuro estaba asegurado si lo hacía bien, pero, simplemente no lo entendía. Tu Mangekyo, tienes a Tsukuyomi y Kamui, ¿verdad? Conan le dio a la chica una sonrisa de complicidad, lo que hizo que Izumi se pusiera rígido. ¿Cómo? La cabeza de Izumi volvió a mirar a Conan y su tono se volvió cauteloso. Ella no reveló la segunda habilidad de su Mangekyo ni siquiera al anciano Isamu. No había manera de que Conan lo supiera. No soy el maestro de espías de la aldea por nada, niña. Probaste tu Mangekyo en uno de nuestros campos de entrenamiento. ¿Realmente pensaste que no lo sabría? Conan puso los ojos en blanco. Todos los árboles del pueblo fueron hechos por World Release. Para Conan fue un juego de niños conectar su chakra a estos árboles con su propia liberación de madera, haciendo que actuaran como su propio campo sensorial. Es posible que no pueda mantenerse informada de todos los acontecimientos en la aldea del otro lado en la medida en que Mei pudo con su liberación de ebullición, pero eso no significaba que Conan no monitoreara la aldea en absoluto.
Izumi miró sus manos, si me elegiste por mis ojos, entonces lo siento pero no puedo usar mi Mangekyo. Me quedaría ciega. Ella susurró con miedo. Ese único intento de usar sus habilidades la asustó muchísimo. El dolor punzante en sus ojos le dijo a Izumi suficiente sobre el daño que le estaban causando a sus ojos. Ella creció como una Uchiha. Le inculcaron que sus ojos eran la parte más importante de ella. Cualquier idea de dañarlos le provocaba un escalofrío en la espalda. Después de esa sesión de entrenamiento en particular, a pesar de su odio por Itachi, Izumi encontró un nuevo respeto por su compañero. Ni siquiera podía imaginar la determinación que él debía tener para seguir dañando sus ojos por poder. Conan miró a Izumi y suspiró. La chica hablaba en serio. ¿Sabes? El tipo que ayudó a Itachi con la masacre era un maestro en el uso de Kamui. Ella reveló. Por muy clasificada que fuera esa información, Conan preferiría tener un estudiante motivado que uno temeroso y deprimido. Te elegí como mi aprendiz porque, en primer lugar, el clan Uchiha necesita una conexión con los superiores de la aldea. Los clanes Uzumaki, Kaguya y otros tienen ninjas en posiciones razonablemente altas, por lo que esto podría igualar el campo de juego político para el clan Uchiha. En el pueblo del otro lado, Rei gobernaba. Lo que dijo fue hecho y no se hicieron preguntas. Eso fue un hecho. Pero a Rei no le molestaba que los clanes jugaran a la política y buscaran la superación personal hasta cierto punto. Eso despertó un deseo de desarrollo y fortalecimiento. Ver a otros clanes de la aldea enriquecerse o fortalecerse hizo que sus cohabitantes se decidieran a alcanzar las mismas alturas. Esta competencia era buena siempre que los clanes no tuvieran voz y voto en los asuntos más importantes. La segunda razón por la que estás aquí es, continuó Conan, tu estilo de lucha con Kamui y Genjutsu podría ser muy similar al mío una vez que hayas entrenado lo suficiente. Al igual que Itachi Uchiha, eres un tipo de ninja que golpea y huye. Entonces, ¿estás dispuesto a convertirte en mi aprendiz? ¿Tengo alguna opción? Izumi preguntó dócilmente. Por supuesto que sí. Conan puso los ojos en blanco. Excepto, no, ella no lo hizo. Pero la chica no necesita saber eso. Conan frunció el ceño por dentro. El segundo Isamu Uchiha recomendó a Izumi para este puesto, era obvio que sus posibilidades de convertirse en líder del clan eran nulas y sin efecto. Ah, bueno, creé un milagro con Mei y Ringo, estoy seguro de que con la ayuda de Rei puedo hacer otro. Quién sabe, tal vez termine siendo la jefa del clan si le va bien. Izumi contempló en silencio su situación. Esto la alejaría del clan por un período de tiempo bastante significativo y probablemente perjudicaría sus posibilidades de convertirse en líder del clan. Por el lado positivo, ella definitivamente se fortalecería. Extremadamente fuerte si Conan hace lo correcto con ella. Pero claro, Conan tampoco estaba haciendo esto por la bondad de su corazón. Era obvio y este aprendizaje sería simplemente prepararse para ocupar algún tipo de puesto en el pueblo. Después de un rato, Izumi simplemente negó con la cabeza, incluso si esto no fuera extremadamente beneficioso para mí, no hay manera de que pueda rechazar la oportunidad de establecer una conexión entre el clan Uchiha y el liderazgo de la aldea. Si lo hiciera, me habrían convertido en un paria de mi propio clan. Ella se rió vacíamente. Acepto. Conan simplemente resopló. Siempre encontró ridícula la política de clanes. Entonces, ¿qué es primero? Preguntó Izumi con curiosidad, provocando que un brillo particular pasara por los ojos de Conan. Conan sonrió cálidamente, bueno, tienes que aprender a hacer el papeleo correctamente, por supuesto. Y de repente, Izumi comenzó a arrepentirse de su elección, el día después de que Conan consiguiera a su nueva aprendiz y pasara la cena presentándole a Izumi a Rei y sus otras chicas, se desató el infierno. De repente, las otras tres mujeres también querían a sus aprendices. Después de todo, ¿quién no querría un gruñido al que puedas enseñarle a llenar el papeleo? Claro, usar los clones de sombras era una alternativa, pero honestamente, tener a alguien más que se ocupara de ello simplemente se sintió mucho más dulce. Solo a Ringo no le importaba enseñar a nadie porque estaba bastante satisfecha con su rutina diaria actual y decía que enseñar reduciría demasiado su tiempo de forja. En resumen, era demasiado vaga, de todos modos, esto resultó en una ferviente búsqueda de sus propios aprendices que eventualmente podrían hacerse cargo de sus departamentos. Naturalmente, para tal tarea, los requisitos eran bastante elevados, especialmente en lo que respecta a la lealtad. Pakura lo tuvo bastante fácil. Ya tenía a Maki, a quien estaba preparando para que asumiera su puesto en la aldea del otro lado.
Maki estaba dedicada y después de vivir años en la aldea del otro lado, la consideraba su hogar. Era una obviedad que sucedería a Pakura a su debido tiempo. Después de todo, Rei creó la aldea del otro lado porque lo que necesitaba era tener el respaldo de toda una aldea o nación oculta. Para ser honesto, realmente no podía molestarse en gobernarlo más de lo estrictamente necesario. En realidad, fue solo una comparación de los beneficios y el esfuerzo necesario. Puso un enorme esfuerzo en crearlo y de hecho obtuvo los beneficios deseados, pero en su opinión, era mejor dejar el pueblo sobre los hombros de otra persona. Alguien en quien confiaba. Alguien con talento y experiencia en la administración del día a día del pueblo. Alguien como Maki después de que termina su aprendizaje para Pakura y sube un poco de rango. No hace falta decir que el objetivo de Rei era convertirse en una existencia similar a un daimyo en Spring Country. Tendría a su ministro, el señor Kazeana, que realmente no quería nada más que el país prosperara y que los civiles vivieran una buena vida. Con un ministro tan bueno, Rei no tendría mucho que hacer. Y al darle el mando de la aldea a Maki, Rei será libre de hacer sus pasatiempos y pasar tiempo con sus chicas. Era el sueño supremo de cualquier perezoso. Ah, bueno, todo a su debido tiempo. Volviendo a Pakura, para el puesto de Kazekage, Pakura estaba preparando a Temari. Incluso si Pakura nunca lo dijo abiertamente, Rei se dio cuenta y en realidad lo aprobó. Gaara era demasiado inestable y joven. Además, la gente todavía lo despreciaba. Además, no habrá ningún Naruto demasiado confiado, descarado, exuberante, estúpido y con el cerebro lavado para hacerle entrar en razón al chico por haber tenido suerte en su pelea. La interferencia de Rei con Naruto básicamente destruyó esa posibilidad. No había ninguna razón real para no aprobar que Pakura eligiera a Temari para el puesto. Podría haber parecido contraproducente ya que Temari vio a Pakura matar a su padre pero, sorprendentemente, la niña no tenía ningún resentimiento hacia su nuevo mentor. Rei incluso iría tan lejos como para proclamar que Temari en realidad se sentía un poco agradecida y resuelta a no decepcionar. Era un poco adorable por la pequeña flor del desierto de Pakura. Tsunade tuvo dificultades para buscar aprendices. Rei sabía que le hubiera encantado acoger a Shizune nuevamente y otorgarle sus nuevos conocimientos a la mujer. Pero después de todos estos años, Shizune era más leal a Konoha que Tsunade y eso puso fin a estos planes. Eso sin mencionar su separación un poco desordenada cuando Tsunade trató de convencer a Shizune de que no se casara con Asuma después de que ella sondeó suavemente a su antiguo aprendiz y tuvo la impresión de que Shizune nunca permitió que el chico coqueteara y sedujera a otras mujeres durante su larga estadía en la capital del fuego. Por desgracia, Shizune lo tomó mal y Tsunade no tuvo la paciencia suficiente para mostrarle la luz. Al final, esa relación navegó hasta que Shizune sacó la cabeza de su trasero, las palabras de Tsunade, no las de Rei. Con Shizune fuera, Tsunade decidió tomar el camino más difícil y comprometerse a entrenar a Anko para que eventualmente fuera su reemplazo. La pobre Anko estaba increíblemente emocionada cuando escuchó que pasaría el tiempo que Naruto estuviera en la academia entrenando con Tsunade. Estaba aún más emocionada cuando Tsunade le mostró por primera vez la aldea del otro lado. La mujer incluso reafirmó su lealtad hacia Rei, informándole que Konoha nunca le dio nada, por lo que no había muchas razones para ser leal a esa aldea. Bueno, la emoción de Anko se desvaneció rápidamente cuando Tsunade le mostró al encantador de serpientes los campos de entrenamiento. Por primera vez en su vida, Anko se perdió el entrenamiento de Orochimaru. Claro, el hombre era brutal, pero al menos no era un experto médico. A Tsunade simplemente no le importaba qué tan dañada estuviera Anko durante el entrenamiento. Ella simplemente la arregló y la volvió a lanzar a la refriega mientras que Anko no tuvo más remedio que adaptarse. Si eso no fuera suficiente, Tsunade utilizó la amenaza de un aumento en este tipo de entrenamiento para motivar a Anko a aprender libros de medicina, algo que la amante de las serpientes estaba empezando a odiar con pasión. Claro, ella amaba sus venenos y sabía sobre ellos más que nadie en Konoha, pero eso era todo y esto era esto. Desafortunadamente para Anko, el objetivo de Tsunade era entrenar a un médico capaz de dirigir el departamento médico en la villa del otro lado después de que ella se jubilara. Y Tsunade no aceptaba un no por respuesta, solo su determinación de matar una vez a Orochimaru le dio a Anko la determinación suficiente para seguir adelante con el entrenamiento. Shikaku también proclamó que bajo ninguna circunstancia tomará más tiempo de su ya apretada agenda para entrenar a un sucesor. Pero el hombre también exigió que Tsunade entrenara a uno, citando su destreza como la razón.
El bastardo inteligente simplemente quería liberarse de sus responsabilidades, pero Tsunade decidió ser un poco tortuoso y después de una breve charla con un emocionado Chunin llamado Kurena Yui, en la cabeza de Tsunade apareció la idea de que sería hilarante si el próximo Hokage centrado en ilusiones. Pasaría mucho tiempo antes de que Tsunade confiara en Kurena y lo suficiente como para mostrarle la aldea del otro lado y decirle a la chica toda la verdad, pero definitivamente tomó a la chica bajo su protección y comenzó a entrenarla. No es que le haya dicho a Kurena y qué futuro imaginaba para ella. Eso llegaría solo después de que ella confiara en ella lo suficiente. La más problemática de todas fue, con diferencia, Mei. Decidió tomar a Yujito y Yagura como aprendices. No es que los dos Jinchuriki tuvieran voz y voto en la decisión. Ni siquiera Rei pudo rechazarla cuando dijo, pero ellos ya son mis mascotas, ¿no es natural entrenarlos para que escuchen? ¿Qué diablos se suponía que debía responder Rei con tanta lógica actuando en su contra? Al final, simplemente les dio a Yujito y Yagura una mirada mitad de lástima y mitad de disculpa antes de aprobar la decisión justo enfrente de los dos pobres imbéciles. En realidad, Mei eligió su gatito, es decir, Yujito, porque se volvieron muy amigables con el paso de los años. En cuanto a Yagura, la tortuga infantil, como Mei lo apodó porque todavía era del tamaño de un niño a pesar de ser un adulto, Mei lo eligió por su capacidad de transformarse en modo Biju completo. Con su Biju, Auburn, finalmente a punto de madurar, Mei era capaz de usar el modo Biju hasta cierto punto y, como tal, hubiera sido bueno tener dos compañeros de juego, ¿no? Realmente no había mucho que Rei pudiera hacer contra una lógica tan impecable, solo esperaba que Mei no impartiera su obsesión por el jutsu que acabaría con el mundo a sus dos nuevas víctimas, aprendices. Cuando Rei decidió ser más pasivo en su política exterior durante los años siguientes, significó la nueva era de desarrollo para las aldeas ocultas bajo su mando. Kirigakure fue el primero que se vio muy afectado por esa decisión. No fue por Ringo, sino por Yagura, que era como una ardilla listada con café. El tipo realmente quería mejorar Kirigakure y definitivamente lo demostró molestando a Rei lo suficiente como para considerar importante comenzar finalmente las reformas en Kirigakure en lugar de pasar siquiera un día más con el exuberante ex cuarto Mizukage. Francamente, a veces, Rei incluso se arrepintió de haber aceptado al tipo. ¿A quién le importa confundir a Akatsuki y negarles el acceso a la tercera cola si tenía que sufrir su naturaleza demasiado excitable cada vez que se mencionaba la reforma de Kiri? Para ser un tipo de persona tan serio, Yagura ciertamente actuó como un niño una vez que se dio cuenta de que ya no necesitaba cargar con la carga de ser un líder. Los años empezaron a pasar lentamente y Kirigakure sintió las reformas plenamente. Lo primero que cambió fue el examen de graduación. Los niños ya no peleaban a muerte entre sí por el derecho a convertirse en ninja. Dicho esto, ni Ringo ni Rei sintieron que la tradición fuera fundamentalmente mala. Fueron necesarias muchas discusiones con Yagura, pero al final, incluso el enano tortuga tuvo que ceder ante sus argumentos. La tradición en sí misma era buena. Solo necesitaba una gran reforma para ser eficiente. El examen final de graduación seguía siendo una batalla entre los estudiantes, pero ya no era a muerte. Después de todo, el pueblo tenía que conocer el nivel aproximado de sus graduados, además un evento de este tipo podría servir como entretenimiento para la población local, generando un poco de ganancia en las entradas. Dicho esto, a los graduados se les dijo que hicieran lo mejor que pudieran. Las batallas todavía estaban supervisadas por un ninja clasificado como Jonin, por lo que si ocurriera alguna muerte, implicaría que el supervisor no es apartamento para ser un Jonin si ni siquiera puede evitar que un estudiante de la academia le dé un golpe mortal a otro estudiante de la academia. Por lo tanto, los supervisores se aseguraron de prestar atención sin importar lo aburridos que estuvieran al ver pelear a dos novatos. Esa no fue la única reforma de la academia. Ni por asomo. El plan de estudios de la academia también fue completamente renovado, implementando ejercicios de control de chakra y algunos jutsu de agua de bajo nivel en preparación para aprender Kirigakure no Jutsu como parte del examen de graduación. Honestamente, la única razón por la que las academias no enseñaban ningún jutsu sutil o ejercicios de control de chakra era simple. Muchos estudiantes abandonan o suspenden el examen de graduación y las aldeas simplemente no quieren civiles con conocimientos sobre cómo mejorar su control sobre el chakra. Después de todo, cuanto más extendidas estén estas cosas, más personas podrán experimentar y crear sus propios jutsus. Personas que no están afiliadas al pueblo. Personas que sean civiles y puedan viajar libremente.
Habría sido un desastre iniciar su formación para que luego se marcharan. La peor parte es que las aldeas ni siquiera podrían marcarlos como ninjas nucleares porque, bueno, los estudiantes de la academia aún no son parte de las filas ninja. La solución a este problema fue sorprendentemente sencilla. El pueblo solo tiene que garantizar que todos pasen la academia. Por supuesto, era una pequeña teoría agradable, pero era mucho más difícil lograr tal hazaña en la práctica. Básicamente, Ringo, que en realidad significa AO, creó un sistema en el que cada graduado tiene 5 oportunidades de graduarse de la academia. La edad para graduarse todavía era de 10 años, pero las reglas de graduación eran un poco diferentes. Cualquiera podía reprobar un examen de graduación 4 veces, lo que significaba regresar a la academia por un año más. Reprobar una vez estaría bien, pero 2 veces... Bueno, digamos que toda la clase se estaría burlando en silencio de esa persona, sin mencionar a aquellos que reprobaron más de 2 veces. Una persona así sería descaradamente obvia en la clase, ya que sería mayor que todos los demás, lo que significaría su ineptitud. Su objetivo era motivar a los niños en esa posición a trabajar más duro. Naturalmente, los profesores los observarían como halcones para asegurarse de que no haya circunstancias especiales involucradas. El plan de estudios no era realmente tan difícil. Se creó pensando en niños huérfanos de 10 años. Los niños del clan no deberían tener ningún problema y probablemente podrían graduarse a los 7 años siempre que aprendieran los jutsu necesarios que se estaban probando. Diablos, incluso los huérfanos no deberían tener problemas siempre que hagan el esfuerzo necesario. Dicho esto, Ringo se aseguró de que nadie pudiera graduarse antes de tiempo. Si se encontraba a alguien especial, simplemente se le ofrecería una tutela especial durante el resto de los años de la academia. No había necesidad de enviar niños menores de 10 años al campo de batalla. Semejante práctica era contraproducente teniendo en cuenta el bajo porcentaje de ellos que realmente regresarían. Si alguien lograra reprobar 5 años consecutivos, sería un asunto tremendamente sospechoso. Si un niño de 15 años no puede manejar lo que un niño promedio de 10 años puede hacer, entonces algo es muy sospechoso sobre él y su actuación es falsa, lo cual debería haber sido descubierto por los profesores durante todos los años de la academia, o el niño es simplemente tan terriblemente estúpido que no es apartamento para ser un ninja. En tal caso, no hay necesidad de preocuparse de que él difunda técnicas de control de chakra, y mucho menos de que él mismo cree una técnica. Por lo tanto, el principal problema de Kirigakure estaba en camino de ser resuelto. Nadie se quejó de los sangrientos exámenes de graduación que perpetuamente reducían a la mitad la clase de graduados, matando a muchos tardíos en el proceso y paralizando lentamente la fuerza ninja de Kirigakure. Y el número real de niños que se gradúan se duplicaría efectivamente si mejorara su calidad. En tan solo unos años, el consejo de Kirigakure predijo que las fuerzas de Kiri alcanzarían en número a otras aldeas ocultas importantes. Naturalmente, tales estadísticas hicieron que los ninjas Kiri veneraran a Ringo como su salvador. En sus manos, la aldea estaba empezando a prosperar tanto económica como militarmente. Ao solo pudo llorar en un rincón, murmurando acerca de que no se le había dado el crédito que le correspondía. ¿Y Ringo? A ella no podría importarle menos, la academia no fue el único lugar que recibió una renovación en Kirigakure. Ringo era una tonta, pero una vez que tenía algo como objetivo, hacía todo lo posible para terminarlo. Esa es la razón principal por la que se convirtió en portadora de Kiba en el pasado. No tuvo ninguna oportunidad real de hablar de cuando era joven. Claro, una fuerte afinidad con Lightning era rara en Kirigakure, pero otorgar espadas de Kiba a un huérfano era un pensamiento escandaloso. Sin embargo, Ringo logró conseguirlos a pesar de todos los obstáculos y prejuicios naturales en su camino. Por lo tanto, Rei sabía que si quería que Ringo comenzara a desarrollar Kirigakure adecuadamente, tenía que hacer que ella se interesara en él. Y solo había 2 cosas que Ringo consideraba interesantes hoy en día. Él y la forja. Ahora, Rei podría haber desarrollado un sistema de recompensas y prometerle más citas, abrazos, sexo, lo que sea por realizar tareas. Eso, sin embargo, a Rei le parecía vacío ya que Ringo era una de sus esposas, por lo tanto, se suponía que estas cosas no eran recompensas sino sucesos naturales en su relación. En cambio, Rei decidió hacerlo gracias al interés de Ringo en la forja. Por desgracia, Kirigakure era una aldea del interior, ubicada casi en el medio del país del agua y que se centraba en el comercio marítimo. Si Ringo quería desarrollar una mejor forja en la aldea, primero tenía que desarrollar algunas bases fuera de la aldea en los principales puertos del país.
Luego tuvo que desarrollar la infraestructura y el comercio a través del mar para conseguir mejores materiales para la forja, desarrollando indirectamente la economía de todo el pueblo. Ciertamente no fue una coincidencia que la mayoría de las importaciones para esta área tampoco provinieran de la Uzusio Trading Company. Claro, Kirigakure podría haber obtenido sus materiales a través de las empresas comerciales del país del agua, pero a la larga, eso sería realmente tonto y costoso. De esta manera, es posible que Ringo haya invertido mucho dinero, pero los beneficios se pagaron directamente en el desarrollo del pueblo y sus negocios que, más adelante, generarían ingresos y se pagarían por sí mismos. El solo hecho de desarrollar la forja en el pueblo hizo que Ringo también desarrollara muchas otras cosas. Cosas que eran necesarias para el buen funcionamiento del pueblo. En solo 3 años, Kirigakure se volvió completamente independiente del daimyo del agua, ya que tenían sus propios negocios, que eran totalmente capaces de sostener financieramente a la aldea. Esto resultó en que el daimyo tuviera mucha menos influencia sobre la aldea en general. Los nobles del país del agua ya no podían exigir que se aceptaran algunas misiones a pesar de ser plenamente conscientes de que las posibilidades de supervivencia son casi nulas. Después de todo, ¿qué otra razón aparte de la presión política podría tener una aldea llena de asesinos con superpoderes para enviar a sus soldados a una misión suicida? ¿Por qué una aldea haría eso? Hicieron misiones para conseguir dinero. Que mataran a un ninja durante una misión fue, por otro lado, siempre una pérdida. La aldea dedicó años de esfuerzo a criar a sus ninjas, por lo que desperdiciar sus vidas para complacer a un polvo rico y gordo, como los llamaba Ringo, fue una completa tontería. Algunos miembros del consejo, especialmente los jefes de clan, vieron esta desviación de las tradiciones como atroz. Se suponía que Kirigakure era una aldea ninja y eso significaba que sus ingresos debían provenir principalmente de realizar misiones. Sus protestas podrían haber sido silenciosas, pero Ringo y Yao tomaron nota de ello. La respuesta de Ringo: entonces, básicamente quieres ser los sirvientes glorificados a sueldo de los nobles ricos, ¿eh? ¿Realmente olvidaste cómo era durante la era de los estados combatientes, no? Sí, los clanes eran contratables por un precio. Pero aparte de eso, los clanes también eran completamente autosuficientes. No estaban bajo el gobierno de nadie y por lo general deambulaban libremente, sin importar lo que pensaran los dueños del territorio. Sin embargo, ¿te gustaría que dependiéramos de la generosidad del daimyo y trabajáramos para él como si éramos sus perros leales? ¿Son estúpidos? Él es solo un hombre gordo e inepto, sin embargo, se encogen ante su supuesta influencia y le ruegan por las sobras de su mesa a pesar de que cada uno de ustedes puede acabar con un grupo entero por sí solo. Batallón de su ejército. Patético. No son más que esclavos orgullosos. Supongo que tenemos suerte de que no seas tú quien sea el Mizukage sino yo. Al menos no me encojo frente a un civil impotente solo porque tiene un título elegante. ¿Qué me va a hacer? ¿Contratar a otra aldea para iniciar una guerra con su propia nación? Por favor, ese fue el discurso más largo que Ringo pronunció en los 2 años que fue Mizukage y también fue uno que dijo con tanta burla y desprecio que los miembros del consejo escucharon, cagándose en los pantalones mientras esperaban que ella perdiera los estribos y se abalanzara, matándolos. En el proceso, los jefes de clan realmente experimentaron un susto ese día. Para darle el crédito a Ringo, ella toleró sus quejas durante la mayor parte del año. Ya era suficiente, lo que la hizo estallar. Después de ese azote verbal, los jefes del clan pensaron mucho sobre el significado de sus palabras, y eso más tarde tuvo un gran impacto en todo Kirigakure. Tomó una fe meses para que estas palabras tengan el efecto deseado. Los jefes de clan eran seres orgullosos, y la fuente de dicho orgullo eran sus clanes. No sois más que esclavos orgullosos. Al final, fueron estas palabras las que hicieron que los jefes de clan recordaran cómo sus clanes se transformaron en el siglo pasado. Y muchos de ellos se horrorizaron al comparar lo que había sido con lo que era actualmente. No fueron estúpidos. Simplemente no miraron la situación desde ese ángulo. Vivían en el presente, sin mirar demasiado el pasado. Solo después de mirar, se dieron cuenta de lo que Ringo estaba tratando de lograr. Ella estaba tratando de traer de vuelta e implementar en la aldea la independencia que los clanes disfrutaron hace un siglo. Esto condujo a otro hito en la historia de Kirigakure. Los jefes de clan, por su propia voluntad, se inclinaron ante Ringo. Tanto en sentido figurado como literal. Antes la seguían porque era poderosa. Demasiado poderoso para que pudieran hacer algo por ella. Demasiado poderoso para siquiera intentar algo tan tonto.
Ahora encontraron una razón para respetarla como su líder. Una razón distinta a su poder abrumador. Y de repente, Kirigakure se unificó más que nunca. Bueno, claro, todo empezó con un malentendido. A Ringo no podría importarle menos la independencia de Kirigakure, pero si quería convertir su aldea en el mejor productor de armamento forjado, tenía que obtener algo de margen de maniobra de los nobles y los daimyo. Sin embargo, malentendido o no, Rei quedó realmente impresionada y estupefacta de cómo Ringo se ganó la lealtad de todo el pueblo. Cuando la incluyó en este pequeño proyecto de desarrollo de forja, no tenía idea de que el pueblo la habría adorado literalmente. Ah, bueno, bien está lo que bien acaba, ¿no? Al menos, Rei ya no tenía que pensar en cómo salvaguardar la lealtad y obediencia de Kirigakure, considerando que tanto los ninjas como los civiles siguieron la palabra de Ringo como si fuera una escritura sagrada después de que notaron cuánto mejor hizo ella a la aldea y cuán bajo se volvió el tasa de mortalidad de sus ninjas. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Y eso concluye el informe sobre la formación del departamento de títeres, Lady Kazekage. El vicelíder de dicho departamento informó a Pakura antes de ser despedido. El departamento de títeres fue una de las primeras cosas que se le ocurrió a Pakura. La principal táctica de guerra de Tsunagakure era simple. Los titiriteros eran una de las partes más importantes ya que proporcionaban carne de cañón en forma de sus títeres. Los títeres no estaban vivos, por lo que el enemigo se deshiciera de ellos no era gran cosa. El titiritero solo tuvo que sacar una nueva marioneta de un pergamino de almacenamiento y la batalla pudo continuar. Además, los titiriteros de Suna también eran maestros en el uso de una amplia gama de venenos. Un nick y la batalla normalmente terminaba. Y estos titiriteros luego fueron protegidos por usuarios de Tessenjutsu que mataban bestias a media distancia con su Kamaitachi no Jutsu. Uno no puede realmente apreciar qué tan fuerte era esa técnica a menos que vea a un hombre desmembrado de la nada porque unas palas de viento invisibles que nadie notó lo impactaron. Y una vez que el usuario del Tessen aprendió a ocultar una pala de viento en otra pala de viento, digamos que los Honins de otras aldeas tenían con razón enfrentarse a Suna en el campo de batalla más de lo que temían a otras aldeas, porque luchar contra ellos podía parecer inútil a veces con oleadas de títeres desechables pululando en las líneas del frente. Puede que Suna no haya sido la más grande de las aldeas escondidas, pero con los títeres, eso no era gran cosa. Cada títere podría contarse como un shinobi adicional siempre que el controlador pudiera seguir el ritmo. Cuando se habla exclusivamente de un enfrentamiento entre ninjas clasificados como Chunin, ya que eso era lo más frecuente que sucedía durante una guerra, los títeres eran en realidad superiores y desechables. Podrían sacar una hoja oculta de cualquier parte de su cuerpo, desmontarla en partes individuales y volver a ensamblarla, girarla en ángulos que los humanos nunca podrían lograr y mucho más. El único factor limitante de los títeres era el titiritero y la variedad de armas que llevaban. En el actual período de armas blancas, los títeres eran las mejores máquinas de guerra que el mundo tenía para ofrecer. Era obvio que Pakura se concentraría en mejorar los títeres de su aldea, ¿no? Los titiriteros de Suna nunca estuvieron unidos. Las habilidades se transmitían en pergaminos o de maestro a aprendiz. Lo cual resultó increíblemente ineficaz a largo plazo. Claro, los títeres se mantuvieron en secreto de esta manera. Los títeres rotos eran fáciles de adquirir en el campo de batalla y, sin embargo, ninguna aldea podía replicarlos, sin importar cuánto lo intentaran. Esto solo fue posible gracias al amplio secreto que rodea al arte. Sin embargo, el departamento de marionetas cambió este aspecto del pueblo. Los titiriteros ahora estaban unidos bajo un departamento, mientras que las familias prominentes en el oficio recibían altos cargos para apaciguarlos. Aparte de eso, sin embargo, la división se basó en el mérito. El vicelíder, por ejemplo, Shun Riku, era una kunoichi de origen civil. Alguien que nunca sería capaz de alcanzar un dominio tan alto en el oficio para convertirse en vicelíder si no fuera por la biblioteca común del departamento donde cada clan de títeres contribuyó con algunos de sus conocimientos, lo que constituye una base decente para cualquiera que quiera para aprender el oficio. Shun Riku, en solo 3 años, saltó de un Chunin ordinario a un Jonin de élite que estaba llamando a las puertas del rango S. Eso era puro talento para los títeres. Ahora que el talento contaba con suficiente conocimiento, podía florecer plenamente. La segunda venida de Sasori, ¿eh? La anciana chilló, soltó un suspiro de cansancio cuando apareció desde las sombras en un rincón. Esa mujer es demasiado fanática.
añadió con una risa triste. Pakura levantó una ceja hacia la anciana, sin hacer comentarios. Riku era uno de sus subordinados más leales junto al clan Suzumiya. La mujer sabía quién era indirectamente responsable de su repentina mejoría. Está en los ojos. Chilló comenzó de nuevo después de ver la expresión divertida en el rostro de Pakura. Riku es un tipo de persona severa y sensata. Bueno, ella básicamente te está canalizando, Pakura. Ambas mujeres sonrieron, pero Chilló frunció el ceño. La mujer es realmente como Sasori. Fría. Indiferente. Centrada, con una perspectiva aterradoramente inhumana de mirar las cosas. Chilló dijo con disgusto. Pensar que tus reformas traerían a la aldea a una persona que puede controlar cientos de títeres al mismo tiempo y al mismo tiempo ser capaz de luchar en taijutsu con su propio cuerpo. El rostro de Chilló mostró un destello de amargura. Ella era una de las personas que creía que las técnicas de títeres debían quedarse en la familia. Sin embargo, después del establecimiento del departamento de títeres, el pueblo experimentó un repentino auge en el oficio. Diariamente se desarrollaban más y mejores títeres a medida que más y más civiles se centraban en el oficio. Cualquiera podría mejorar un títere y registrar una patente, recibiendo un pago por ello. Con cada ajuste, los títeres se volvieron más impredecibles y peligrosos. Esa fue también una de las razones por las que comparó a Riku con Sasori. Era tremendamente creativa al crear sus propios títeres. Ella no como la vicelíder por sus habilidades para matar con títeres, sino por sus habilidades para crear títeres. La variedad de armamento en los títeres de la mujer era asquerosamente letal incluso para los estándares de Chilló. Riku era el ejército de una sola mujer de Tsunagakure, leal hasta la muerte a Pakura. Pakura sonrió por dentro. Para ser honesto, todo el éxito de Riku podría atribuirse a un jutsu mental que le dio a la mujer por su lealtad. Claro, su talento para los títeres era innegable, pero fue ese jutsu mental el que le permitió concentrarse en tantas cosas a la vez. El acceso a las técnicas para hacer trampas del clan Suzumiya también ayudó mucho a Riku. No es que Chilló tuviera que saber eso. En cierto modo, fue desalentador para Chilló. No había nadie que se atreviera a oponerse a Pakura en este momento. Riku no era el único cuya lealtad tenía Pakura. Temari, será mejor que no pienses en eso. Chilló se estremeció al recordar su último encuentro con la niña de 12 años. La señora del viento de Suna era francamente aterradora para su edad. Podía hacer cosas que algunos honins del cuerpo de Tessenjutsu tenían problemas para realizar. Gaara ya no era el motivo de preocupación en lo que respecta a la familia Sabaku. El hecho más aterrador de todo el asunto fue que no muchos lo sabían. Temari estuvo en Anbu desde el día en que se graduó hace 2 años. Pero aquellos que sabían que detrás de la máscara de la señora del viento de Suna se esconde Temari, no pudieron evitar comenzar a comparar a la niña con Itachi Uchiha por el gran potencial de masacre que poseían las invisibles espadas de viento de la niña. El historial de Temari también fue estelar. 42 misiones de rango A terminaron sin ninguna dificultad en los 2 años de su servicio. A estas alturas, la niña debería haber sido ascendida a Honin, pero Pakura, por alguna razón, mantuvo a la niña en Anbu, dándole así acceso a misiones de alto nivel, mientras la mantenía oficialmente en el rango de Genin. Chilló tenía mucha curiosidad, pero no estaba segura de querer saber qué había planeado la princesa abrasadora para la niña. Qué bueno que hayas mencionado a Sasori. Pakura de repente interrumpió el hilo de pensamientos de Chilló, provocando que se pusiera rígida debido al repentino cambio de tema. Necesito que lo llames de regreso. Añadió con un tono tan indiferente que Chilló casi se ahoga. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con traerlo de vuelta? Preguntó Chilló, controlando su expresión. Pakura simplemente puso los ojos en blanco, ni siquiera lo intentes. Sé que Sasori mató al tercer Kazekage y se convirtió en un ninja rebelde por orden tuya. También sé que hay un espía, o una conexión, que ustedes dos tienen. Consejo Suna. El tipo Yura, ¿verdad? Chilló se vio obligada a dar un paso atrás por la conmoción que sintió. Se suponía que nadie debía saber sobre esa misión excepto ella y Sasori. Pakura agitó su mano con desdén. Ah, lo entiendo. El tercero era un imbécil. Yo también vivía en este pueblo, ¿sabes? Ella resopló. En cuanto a Rasa, creo que simplemente te rendiste cuando cambiaron a un idiota por el otro. Ella se encogió de hombros. Dicho eso, quiero que Sasori se convierta en el líder del departamento de títeres. Llámalo de nuevo. Tengo un trato para él. Chop chop.
Chiyo solo pudo mirar fijamente a su líder, por primera vez en algunas décadas boquiabierta de asombro. Pakura estaba cerca del borde de la pared de arena que rodeaba Sunagakure, esperando que apareciera el invitado de honor. Ella disfrutó de su situación actual. Tal vez un poco demasiado. Después de todo, maldito Kazekage. Maldito usuario de Scorch. ¿Está hecha de calor? ¿Cómo diablos puede quedarse ahí parada con una expresión tan arrogante y despreocupada? Chiyo, que estaba a su lado, maldijo en voz baja mientras intentaba alejarse. Su capucha para cubrir más parte de su cabeza y brindarse más sombra. Estaba sudando como un cerdo. Como alguien que vivió en Suna toda su vida, el calor no era algo que la molestara demasiado, pero Pakura, por alguna razón, la hizo llegar al lugar de reunión 2 horas antes de la hora acordada, a pesar de sus protestas de que Sasori nunca llega temprano o tarde. ¿Por qué hace tanto calor hoy? Ella murmuró. Chiyo no tenía idea de que Pakura estaba usando su linaje para calentar sutilmente el aire a su alrededor, aumentando el malestar de su compañera. En los últimos años, Chiyo fue de gran ayuda para Pakura, pero la vieja bruja nunca hizo que fuera fácil manipularla. Pakura sabía que Chiyo no estaba de su lado. Ella era más bien una persona indecisa que simplemente esperaba una buena oportunidad para atacar. Esa fue la razón principal por la que Pakura recién ahora le pidió a Chiyo que llamara a Sasori. En los últimos años, Chiyo se volvió un poco más leal a la propia Pakura que a Sunagakure. No fue por mucho y Pakura dudaba que Chiyo siquiera se diera cuenta de su pequeño cambio en su comportamiento, pero, gracias a eso, Pakura finalmente pudo depositar una minúscula cantidad de confianza en la vieja bruja. Finalmente. Pakura dijo de repente, haciendo que Chiyo levantara la cabeza y notara la forma encorvada de Iruko vestida con la capa de Akatsuki, de pie en el borde mismo de la pared de arena. Elegante. Está en una buena posición tanto para atacar como para huir, dependiendo de lo que sea necesario. Chiyo elogió interiormente mientras Pakura simplemente levantaba una ceja hacia el hombre. Exactamente a tiempo. Pakura notó divertido. Incluso te escondiste durante la última media hora en esa pequeña grieta en la pared de arena para llegar aquí a tiempo. Debo admitir que estoy tan impresionado como exasperado. Para darle crédito a Sasori, su cuerpo de títere solo mostró su sorpresa, deteniéndose por un segundo antes de volver a su forma normal e indiferente. Debería haber esperado que me descubrieran. Sasori murmuró para sí mismo antes de mirar a Pakura, tienes algo de habilidad. Tanto Pakura como Chiyo notaron que él no dijo que ella fuera una buena Kazekage, sino que simplemente estuvo de acuerdo en que Pakura era una buena kunoichi. Por otra parte, algo de habilidad, en el diccionario de Sasori significaba que él la reconoció como una amenaza. Eso, en sí mismo, fue un tremendo elogio por parte de la muñeca de madera perpetuamente gruñona. Veo que aún no has dejado a Katsuki. Pakura mencionó casualmente, mirando la capa negra con nubes rojas en su cuerpo, lo que provocó que Sasori dejara escapar un gruñido. Como si fuera a dejar mi red de seguridad sin siquiera conocer tu oferta. Puede que Chiyo sea mi abuela, pero no soy idiota. Si este trato no es satisfactorio, entonces quedarse en Akatsuki es la opción más lógica. Sí. No posees ni una décima parte del interés de Chiyo por Sunagakure. Pakura sonrió. Eso lo sabía ella. Al hombre solo le importaba una cosa. Sus marionetas. Pakura simplemente puso los ojos en blanco hacia Sasori. Vayamos al grano. Ni tú ni yo tenemos tiempo que perder. Sasori dijo apreciativamente mientras Chiyo miraba a Pakura con disgusto manifiesto, no hay tiempo, mi trasero. Si es así, ¿por qué tuve que esperar 2 horas aquí contigo? Bien. Entonces dime tu oferta. Dijo Sasori. No hay mucho que hacer. Pakura se encogió de hombros, quiero que seas el jefe de nuestro departamento de títeres y trabajes para mejorar los títeres de nuestra aldea mientras entrenas a algunos aprendices. Hasta ahora, la oferta sonaba como si Pakura estuviera invitando a Sasori a servir a Sunagakure nuevamente. Eso irritó muchísimo al hombre. Antes de que Sasori pudiera rechazar, Pakura le arrojó un pergamino. Al no sentir chakra en él, Sasori lo atrapó, cauteloso ante cualquier posible trampa. Miró a Pakura y vio que ella le hacía señas para que la abriera. Suspirando para sí mismo, Sasori abrió el pergamino y Chiyo solo pudo fruncir el ceño cuando vio que su nieto entró en su modo interesado después de leer el pergamino brevemente. No pudo evitar preguntarse qué había en el pergamino. Finalmente, Sasori terminó de leer y se volvió hacia Pakura, ¿es esto cierto? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. Antes de la reunión, intentó explorar un poco el pueblo, pero fracasó.
Eso impresionó a Sasori, por lo que se puso en contacto con sus informantes y captó la esencia de lo que estaba sucediendo en su Nagakure estos últimos años. Quedó estupefacto cuando le informaron que el nuevo Kazekage decidió invertir en agricultura y que se crearon campos en la cima del enorme muro de arena que rodeaba la aldea. Más impactante, sin embargo, fue el hecho de que era el departamento de títeres el responsable del campo. ¿Quién hubiera pensado que cultivar cultivos podría ser un buen entrenamiento para los titiriteros novatos? Por otra parte, Sasori tuvo que enfadarse. Admito que fue una buena idea. Cuidar los campos requería mucho esfuerzo y movimientos repetitivos. De hecho, los titiriteros novatos aprenderían a manipular sus títeres y pulir su control de chakra sobre las cuerdas de chakra si usaran los títeres para cultivar. Sin mencionar que no fue una pérdida de tiempo, ya que esto hizo que su Nagakure fuera completamente independiente y autosuficiente en lo que a alimentación se refiere. Pakura puso su mano izquierda en su cadera. No eres el único prodigio en el arte que produjo su Nagakure. Ella se burló. Tampoco eres el más inteligente, considerando lo que le hiciste a tu cuerpo. Sasori se puso rígida mientras los ojos de Chiyo se abrieron ligeramente y su cabeza se giró hacia la forma de Sasori. Apuesto a que te arrepientes en silencio todos los días. Sasori permaneció en silencio, esperando que Pakura continuara. Es una lástima, ¿sabes? Si te esforzaste, podrías haber superado a Tsunade en el campo médico, considerando lo que lograste hacerte a ti mismo. Pakura dijo. Bueno, me refiero a Tsunade tal como era antes de conocer a Rei. Ella añadió mentalmente. Pero debido a tu fijación por los títeres humanos, tu creatividad para hacer títeres se desplomó. Sasori miró el pergamino que tenía en sus manos. Eso era cierto. Se centró en los títeres humanos y el Kekkei Genkai. Se centró en perfeccionarse a sí mismo. Y todavía, el pergamino tiene tantas mejoras increíbles que convertirían los títeres en arte literal, pensó Sasori, recordando sus primeros años cuando los títeres no se trataban de órganos y músculos sino de madera y tornillos. Se arrepintió de haberse convertido en un títere. Si bien lo hizo más eficiente, también le despojó de la mayor parte de su creatividad y perspectiva humanas. Podía controlar 100 títeres a la vez, pero no era nada especial porque ninguno de esos 100 era especial. Desde que él mismo se convirtió en un títere, no creó nada más que títeres humanos. Era consciente de que eso limitaba enormemente su potencial de combate. Los títeres humanos eran poderosos, pero no había muchos ninjas de linaje fuertes y útiles que pudieran convertirse en títeres humanos. Y quién sabe, tal vez, si eres un buen chico, incluso podrías merecer una rehumanización. Pakura le arrojó un hueso. Claro, su tono y sus palabras enojaron a Sasori, pero sus palabras, eso haría que se le cortara la respiración si aún necesitara respirar. Por suerte para ti, conozco a la persona perfecta para deshacer el daño que le causaste a tu cuerpo. Y con eso, Pakura supo que lo tenía. Sasori no era un hombre complicado. Le encantaban los títeres. Ofrecerle la oportunidad de desarrollar el arte y crear marionetas más poderosas fue un buen cebo para arrebatárselo a Katsuki a pesar de la amenaza de muerte. La oferta de convertirlo en humano nuevamente, de hacerlo recuperar su propia creatividad nuevamente, ese fue solo el movimiento final. Después de todo, incluso si él mismo se convirtiera en un títere, su núcleo viviente todavía estaba hecho de materia orgánica normal sin mejorar, por lo tanto, envejeció. No fue como si hubiera ganado la inmortalidad cuando se convirtió en un títere. Pakura no necesitaba ser un genio para saber que el hombre se arrepentía. Naturalmente, Sasori solo dio una respuesta afirmativa después de 10 minutos de consideración. Volviéndose hacia la desconcertada Chiyo, Pakura le guiñó un ojo. Llévalo a la oficina de Kazekage, ¿quieres? Ordenó, sacando a Chiyo de su ensoñación. Chiyo estaba a punto de responder cuando Pakura estalló en humo, lo que la hizo parpadear como un búho y darse cuenta de que la persona con la que esperó 2 horas enteras bajo el sol abrasador era solo un clon. Todo su Nagakure escuchó la reacción de Chiyo al darse cuenta. Esa perra. Han pasado 3 años desde que Shikaku se convirtió en Hokage y podía proclamar con orgullo que ya no necesitaba trabajar 16 horas al día. Hoy en día, después de la revisión del sistema de administración, logró terminar su dosis diaria de papeleo en solo 10 horas. Ahora que lo pienso, ¿por qué sigo trabajando tanto? Shikaku pensó abatido mientras dejaba el bolígrafo y soltaba un suspiro. Shikaku Nara. No te atrevas a aflojar. Se necesita tu aprobación para estos documentos en 2 horas. Resonó a través de la puerta cerrada de su oficina. ¿Cómo sabe mi esposa cuando estoy tomando un descanso? Shikaku refunfuñó interiormente.
No, la verdadera pregunta es, ¿por qué mi esposa sigue siendo mi secretaria? Por otra parte, ¿cómo puede un buen marido despedir a su propia esposa sin tener que vivir una vida hogareña infernal durante las próximas décadas? Honestamente, Shikaku estaba perplejo. Cuando terminó el sistema de administración mejorado, pensó que finalmente obtendría la libertad que tanto le costó ganar. Ay, estaba tan lamentablemente equivocado. Aparentemente, ahora que la administración de la aldea ya no era un desastre, Tsunade pensó que era hora de un rápido desarrollo. No hace falta decir que Shikaku maldijo a la mujer con toda su destreza mental. Su papeleo, que finalmente se calmó, de repente se cuadruplicó a medida que el desarrollo aceleró. Realmente no puedo quejarme demasiado, ¿verdad? Shikaku pensó irónicamente con disgusto al recordar los informes de la red de espías de Jiraiya. Sunagakure comenzó a desarrollarse a un ritmo increíble y se rumoreaba que sus títeres comenzaron a volverse mucho más peligrosos. Cada vez más ninjas de Konoha, que se encuentran con un equipo Suna, regresan de su misión con un informe de que el equipo Suna tiene al menos un titiritero entre ellos. Eso era extraño en sí mismo y Shikaku pensó mucho sobre de dónde sacó Sunagakure tantos titiriteros. Claro, era su especialidad, pero entrenar a un buen titiritero era difícil y generalmente era una habilidad que se mantenía en la familia. Si Sunagakure de repente comenzara a entrenar titiriteros en masa, Shikaku no quería pensar en eso. Incluso con su número limitado de titiriteros, Sunagakure merecía un lugar entre las 5 principales aldeas ocultas. Pero ahora, había rumores sobre el establecimiento de un departamento de títeres en Sunagakure que estaba arrojando fuertes titiriteros uno tras otro. En estos 3 años, Suna también ganó fama a través de algunos de sus ninjas. Nombres como In Mistress, Shunriku Scorch Princess, sinceramente, era extraño. Hace 3 años, Sunagakure tenía muchos problemas y, sin embargo, ahora que el Kazekage cambió, era como si estuvieran experimentando una recuperación milagrosa y un repentino aumento de poder. Estaban acelerando el ritmo y volviéndose más fuertes día a día. Aliados o no, eso era algo muy preocupante para Konoha. Otro motivo de preocupación fue Kirigakure. Si tener una amenaza en el lado izquierdo del mapa no fuera suficiente, la aldea oculta en nuestro lado derecho también tuvo que decidir convertirse en un dolor de cabeza. Shikaku gimió en silencio. A diferencia de Suna, a Kiri no se le agregaron nuevos ninjas famosos en los últimos 3 años. Aunque eso no fue un alivio. Después de todo, a partir de los informes, en su mayoría inútiles, de la red de espías de Jiraiya, Shikaku pudo reconstruir el hecho de que los ninjas de Kirigakure ya no buscaban la fama. Todos ellos ahora llevaban máscaras y de hecho actuaban como asesinos. La única excepción fueron las personas famosas y fácilmente identificables, como los 7 espadachines de la niebla y el Mizukage. Eso era aterrador en sí mismo, como la nueva Mizukage podía imponer tal obediencia en sus nuevas tropas que ignorarían su deseo de reconocimiento. Sin embargo, si eso no fuera suficiente, también se observó la mejora general de las tropas de Kiri. Sin embargo, Konoha no tenía una forma real de determinar hasta qué punto mejoró el ejército de Kiri. Kumo e Iwa también se dieron cuenta de este nuevo impulso de desarrollo y trataron de emular a Kiri y Suna. Sin embargo, sus líderes no eran administradores. Eran un luchador musculoso y un vejete arraigado en sus costumbres. No hace falta decir que el ritmo de desarrollo en Iwagakure y Kumogakure fue realmente lento y podría ignorarse por completo. Al menos, ahora que cada aldea se centra en la superación personal, no hay tiempo para la guerra. Shikaku se rió entre dientes. Realmente se preguntaba cómo las 2 aldeas más débiles podían mejorar tanto en tan solo 3 años, cuando las aldeas supuestamente más fuertes no lograron seguir su ritmo. Lo más enloquecedor fue el hecho de que estas aldeas no solo mejoraron en materia militar sino también en su economía. Hace 3 años, solo Konoha podía presumir de ser semiautónoma gracias al elevado número de civiles presentes en la aldea. Ahora tanto Kiri como Suna estaban completamente bien por sí solos. Kiri ya no necesitaba fondos del daimyo del agua y en realidad era lo suficientemente fuerte como para mantener al hombre silenciosamente satisfecho con lo que le quedaba de su influencia. Suna, el nuevo Kazekage, Pakura of the Scorch, era amigo del daimyo del viento. A diferencia de cuando Rasa estaba al mando, Pakura obtuvo todo lo que pidió del Wind Daimyo. No es que Suna necesitara nada cosa del tipo que considera la afiliación de Pakura con la Uzusio Trading Company. Otra preocupación más, Shikaku quería llorar. En los últimos 3 años, una reliquia del pasado comenzó a asomar su cabeza.
Ninjas Ufusio. Sin embargo, Shikaku estaba 95% seguro de que no eran originarios de las islas Uzu. Si fuera solo una ocasión, no sería nada sospechoso sino una gran cantidad de misiones asignadas y cumplidas por un grupo organizado de personas sin ninguna identificación. Claramente, había un nuevo actor importante presente en el mundo. Las tropas de este nuevo partido normalmente no llevaban ninguna marca de identificación visible en sus cuerpos y operaban en países remotos, por lo que la información sobre ellas era escasa, pero después de unos años de actividad, definitivamente se notó. Los líderes de las 5 principales aldeas ocultas sentían mucha curiosidad por saber quién era el nuevo jugador. Los más inteligentes seguramente se dieron cuenta de que el rápido ascenso de Ufusio se produjo apenas unos años antes de la aparición de estos nuevos individuos. O, al menos, esa fue la conclusión a la que llegó Shikaku después de considerar mucho el asunto. No es que realmente pudiera acusar a Ufusio de ser una aldea ninja escondida cuando el hecho de que cesaron toda actividad ninja ya estaba establecido y probado por varios inspectores de otros países. En lo que a política internacional se refería, Ufusio era intocable. Si alguien intentara atacar Ufusio, una aldea supuestamente civil que se centraba en el comercio, sería el comienzo de una nueva guerra ninja. Ufusio tenía demasiadas conexiones con los daimyo extranjeros. Demasiados acuerdos rentables con otros países. Atacarlos era una forma segura de darles a otras naciones una razón justa y el permiso de los daimyos para atacar al pobre idiota que lo intentara. Sí, no hay forma de que algo como lo que Kumo y Waikiri lograron en el pasado vuelva a suceder. Pensó Shikaku. El nuevo y misterioso grupo de ninjas aún no era una amenaza y sí operaban en países bastante alejados de las aldeas ocultas. Sin embargo, Shikaku sintió que algo andaba mal con toda la situación. Cuando incluso Tsunade le prohibió concentrarse en ellos, bueno, digamos que encontró algo sospechoso en el mundo y su daimyo definitivamente estaba involucrado. Eso solo demostró la teoría personal de Shikaku de que estos ninjas eran de Ufusio. Después de todo, Tsunade era un cuarto de Uzumaki y si había un hecho que sabía sobre los Uzumakis, era que el clan Uzumaki no creía en algo así como un Uzumaki parcial. Si tenías sangre de Uzumaki, eras un Uzumaki. Simple como eso. Y Uzumaki siempre se defendió el uno al otro. Eran así de tercos. Por otra parte, pensar en ello sería demasiado problemático, así que lo dejó pasar. Hokage o no, Shikaku era consciente de que la posición perdió la mayor parte de su poder cuando Tsunade tomó las riendas. Incluso si pudiera demostrar que Tsunade no trabajó para el beneficio de Konoha, entonces ¿qué? Después de todo, ella era la nueva daimyo de las tierras en las que se construyó Konoha. El interés de Tsunade era el interés de Konoha. ¿Cómo podía acusarla de traidora cuando ella era literalmente la persona que decidía la definición de la palabra traidora en estas partes del mundo? Era más fácil y mucho más lógico aceptar que Konoha ahora pertenecía a un Senju que resultó ser también un Uzumaki. El mundo cambió, Shikaku suspiró mientras firmaba otro papel. «Qué lata», añadió con una sonrisa perezosa. Realmente no podía quejarse tanto. Incluso si Tsunade estuviera de alguna manera traicionando lo que Hiruzen Sarutobi llamaría la voluntad de fuego, Konoha estaba floreciendo bajo su gobierno en un grado del que ningún otro Hokage podía presumir. Incluso un idiota ciego se daría cuenta de eso. El pueblo era más rico, más fuerte y sorprendentemente más unido. De todos modos, el clan Nara estuvo bajo el mando de Tsunade desde el principio. Los acuerdos firmados tras la creación de Konoha garantizarían eso. Shikaku no tenía ninguna razón para preocuparse por los movimientos políticos de Tsunade en la aldea. No hay forma de alarmar realmente a nadie que aún no se haya dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Su clan estaba a salvo y eso era lo que realmente le importaba más. Sin embargo, Shikaku solo podía maravillarse de lo rápido que clanes como Aburame, Inuzuka o Kurama, clanes que en realidad no eran partidarios de Senju, de repente se volvieron más amables con Tsunade y la reconocieron como su gobernante. Mientras él trabajaba como esclavo bajo la pesada tensión del papeleo y las quejas de su esposa, Tsunade claramente estaba avanzando sutilmente su agenda, poniendo a Konoha bajo su control. Shikaku lo encontró ridículo, pero admirable. Por primera vez desde la creación de Konoha, el concepto gobernante de la aldea se siguió al pie de la letra. Poco a poco se estaba estableciendo una verdadera dictadura, sin que nadie se diera cuenta ni dijera nada. Tsunade miró por la ventana de su casa en el complejo Senju y suspiró al ver a Kurena y Yui practicando su control de chakra a una hora tan temprana. Tomar a la niña como aprendiz fue una de las mejores decisiones que Tsunade tomó recientemente.
Kurena y era dedicada, tenía el impulso adecuado porque quería lograr su sueño de demostrar que podía ser una buena kunoichi. Eso, junto con mucho talento, hizo que Kurenai fuera bastante fácil de enseñar. Afortunadamente, eso significaba que Tsunade no necesitaba pasar mucho tiempo con la chica. Solo necesitaba que la guiaran en la dirección correcta y le mostraran los ejercicios adecuados. Aparte de eso, la chica practicaba sola hasta caer muerta. Honestamente, Tsunade odiaba tomar las manos de sus aprendices, por lo que Kurenai era ideal para ella. Después de todo, ella era su mentora, no su madre. Si tenía que obligarla a entrenar, entonces, naturalmente, eso significaba que la niña no merecía su tutela. Un bostezo salió de la boca de Tsunade, causando que su estado de ánimo cayera en picado cuando notó la pila de papeleo que terminó anoche con sus clones de sombras. Rei tenía razón. No parecía mucho trabajo individualmente, pero sus deberes como gobernante de Konoha y presidenta de Biribiri se sumaban al tiempo libre necesario con su familia, creando una agenda espectacular. Afortunadamente, ella tenía clones de sombras. Tsunade sonrió ante ese pensamiento, su estado de ánimo se restableció. Shikaku siempre la molestaba por su secreto para el papeleo. Para ser honesta, ella le dio suficientes pistas. Después de todo, se suponía que era un Nara, así que decirle, la pista son las sombras, debería haber sido suficiente. Por desgracia, incluso después de 3 años, el hombre simplemente no pudo conseguirlo. Fue simplemente hilarante. Especialmente porque Shadow Clones era la única técnica que el clan Nara no podía utilizar bien debido a su inmenso costo de chakra. Lo intentaron. La técnica tenía sombra en su nombre, por lo que el clan Nara naturalmente quería dominarla. Cuando su tío Tobirama creó la técnica, el clan Nara instantáneamente intentó implementarla en su estilo de combate. Nadie les dijo nunca que Tobirama los llamó clones de sombras a propósito. No hace falta decir que los Nara fracasaron estrepitosamente. Bueno, cifras. Tobirama se aseguró de que la técnica gastara tanto chakra, que un clan con bajas reservas innatas y una actitud perezosa tendría dificultades para utilizarla. Nara Honins podría hacer Shadow Clones. Eso no fue el problema. El problema fue lo que vino después. Simplemente no tendrían suficiente chakra para luchar eficientemente con las técnicas de las sombras. Al final, los clones de las sombras cayeron en la oscuridad y permanecieron hasta estos días. En Konoha, había como máximo unos 20 ninjas que realmente conocían la técnica del clon de sombra. Y ni siquiera la mitad de ellos utilizó la técnica en su estilo de lucha. Por ejemplo, Jiraiya. Conocía la técnica. No porque le fuera útil en una pelea. Lo sabía porque era seguro echar un vistazo a la kunoichi bañada con él. En cuanto a usarlo en su estilo de lucha, eso era simplemente pedir demasiado. Incluso con las reservas de chakra de Jiraiya, no podía desperdiciar su chakra en clones de sombras. Era principalmente un invocador y un usuario de ninjutsu. Ambos necesitaban mucho chakra para funcionar de manera eficiente, por lo que los clones de sombras se convirtieron en un obstáculo mayor en una pelea. Como tal, Jiraiya rara vez usaba la técnica en una pelea real. De alguna manera, Tsunade podía imaginarse claramente a Jiraiya consiguiendo un nuevo aprendiz que fuera bueno con los clones de sombras, mientras que el viejo idiota olvidaría por completo que también podían usarse para entrenar. Con el porno en mente, el uso de una técnica oscura como los clones de sombras sería lo último que tendría en mente. Lo mismo con Sarutobi. El hombre conocía tantas técnicas. Era principalmente una potencia ninjutsu. Tsunade dudaba que Hiruzen realmente hubiera usado los clones de las sombras más de un par de veces en su vida. ¿Por qué los usaría cuando era mucho más rentable usar un ninjutsu devastador? No era de extrañar que el viejo mono no tuviera idea de que podían usarse para el papeleo. Simplemente no pensó en ello de manera inconsciente, ya descartó la técnica como un lujo inútil que es mejor no utilizar de ninguna manera debido a su costo. Pensar en Hiruzen Sarutobi hizo que la mente de Tsunade se dirigiera hacia un tema más feliz. Shimura Danzo. Durante los últimos 3 años, estuvo utilizando al viejo intrigante para aliviar el estrés. Cada vez que estaba demasiado estresada, la pobre Shimura perdía algo. Ya sea un nuevo aliado en la esfera política, parte de su influencia duramente luchada o un brazo. Quitarle el brazo Mokuton fue un placer. Ni siquiera fue difícil. Como usuaria de Mokuton, Tsunade podría simplemente alcanzar el brazo y convertirlo en una madera auténtica. Después de todo, aunque era similar a una mano humana, en su base todavía era madera.
Ver el brazo de Danzo separarse repentinamente de su hombro durante una de las reuniones del consejo fue dorado. Su expresión exasperada me alegró el día. Es una lástima que el viejo idiota esté acabado. Tsunade suspiró. Desafortunadamente, ella ya terminó con Danzo. Después de que el hombre perdió todos los caminos para revertir el momentum contra él, además de dejar Konoha y construir su base de poder fuera de la aldea, Tsunade decidió que ya se había divertido suficiente. Ella bloqueó su chakra, paralizó ambas piernas y su último brazo antes de arrancarle el ojo a Shisui de la cuenca del ojo. Ese ojo era la única razón por la que Danzo tenía suficiente determinación para luchar contra las maquinaciones de Tsunade, a pesar de lo desesperado que parecía todo. Esa fue la única razón por la que ella le permitió conservarlo por tanto tiempo. Debe haber pensado que podría tenerme bajo su control si realmente perdía todas las opciones. Tsunade reflexionó divertida. Sin embargo, ella no mató al hombre. En este momento, Danzo Shimura era un invitado permanente en el asilo para ancianos de Konoha. La única forma en que podía correr era que alguien lo sacara en su silla de ruedas, y la única forma en que podía comer era que alguien lo alimentara. Eso era mucho peor que la muerte, considerando que el hombre fue un ninja toda su vida. Vivir en un estado tan desesperado e indefenso sería peor que una tortura para él. Danzo ya no representaba una amenaza para ningún desarrollo que decidiera implementar en Konoha. Honestamente, ya no había nadie que representara una amenaza. Sarutobi lo intentó cada vez que encontró algo que no estaba de acuerdo con la voluntad de fuego, pero no llegó muy lejos con sus quejas. Después de todo, estaba jubilado. Su opinión ya no importaba. Especialmente porque Tsunade trabajó duro para poner a los clanes neutrales bajo su influencia. Su primer objetivo fue el clan Kurama. Esa fue fácil. Incluso obtuvo la eterna lealtad y gratitud de Kurenai al arreglar a Yakumo Kurama y permitirle a la niña ser una kunoichi. Eso fue realmente todo lo que necesitó el clan para aceptar a Tsunade como su daimyo. Incluso hasta el día de hoy, Tsunade está desconcertada por lo fácil que fue. De ahí, Tsunade pasó al clan Aburame, lo cual era, en el mejor de los casos, tedioso ya que deseaban reconocimiento más que cualquier otra cosa, y después del clan Aburame, estaba el clan Inuzuka, que en realidad solo requería que Tsunade sacara la luz eterna de todo el clan, mostrando su dominio. Afortunadamente, los clanes Akimichi y Yamanaka siguieron al clan Nara, por lo que Tsunade no tuvo que hacer mucho en lo que respecta a estos dos. En cuanto al clan Uchiha, ya no importaban. No importaba lo que creyeran los civiles, un niño menor de edad no calificaba como clan. Sasuke se volvería importante solo cuando crezca e incluso entonces, primero tendría que volverse importante para la aldea de alguna manera que no sea la cría de ganado. Solo entonces Tsunade comenzaría a prestar atención al clan Uchiha. Por desgracia, todavía era un trabajo en progreso. Rei prohibió a Tsunade implementar muchas reformas en Konoha simplemente porque su control sobre la aldea aún no era absoluto. Esa fue la razón por la cual Konoha se quedó atrás de Kirigakure y Sunagakure en lo que respecta al desarrollo. Por mucho que Tsunade lo odiara, ella entendía la necesidad de ello. Shikaku Nara ciertamente sospechaba de la lealtad de Tsunade. Por otra parte, ese hombre era lo suficientemente inteligente y vago como para que le importara un carajo mientras continuaba haciendo su trabajo. Tsunade solo podía imaginar la tormenta de mierda que causaría si quien se diera cuenta fuera Tsume Inuzuka. El clan Inuzuka se rebelaría en una semana como máximo. Tsunade suspiró dramáticamente. ¿Por qué es tan difícil encontrar personas inteligentes en puestos de liderazgo hoy en día? Se sentó en... Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.